Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndoles la lección número 10, lección que lleva como título Jacob, Israel. Y eso es lo que vamos a estar escudriñando en esta semana. Y el versículo para memorizar decía en Génesis 32:28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y allí el versículo para memorizar. Dice que la saga familiar de Jacob continúa con sus cosas buenas y malas. Sin embargo, a pesar de todo, se revela la mano de Dios y su fidelidad a las promesas del pacto. Esta semana veremos más de Jacob, ahora que dejó a Labán y al regresar a casa tuvo que enfrentarse a Esaú, la víctima de la traición de Jacob. ¿Qué le haría ahora a su hermano tan gravemente perjudicado? Afortunadamente para Jacob, en medio del temor de lo que ocurriría, el Señor Dios de sus padres volvió a aparecerle en un incidente que fue un precursor de lo que posteriormente se conocería como el tiempo de angustia de Jacob, allá en en Jeremías 35:7. Y esa noche Jacob, el suplantador, se convirtió en Israel, un nuevo nombre para un nuevo comienzo que finalmente conduciría a la creación de una nación que llevaría su nombre en su honor. En otras palabras, a pesar de todo lo que sucede, las escrituras relatan la historia de los patriarcas y su familia para mostrar que Dios es fiel en cumplir lo que prometió y que lo hará a pesar de que a veces, al parecer, su pueblo haga todo lo posible para impedir ese cumplimiento. Y allí podemos ir viendo, ¿verdad? Cómo es que eh, Jacob pasa a ser Israel. Y como estamos viendo, una lucha, es lo que vamos a estar viendo en esta semana, ¿verdad? Una lucha y cómo pasó a ser quien conocemos como Israel o la nación de Israel. Vamos a ver los puntos de esta semana a escudriñar. Dice que Jacob regresa al fin a la tierra prometida. Ahora, a causa de sus errores pasados, tiene que hacer frente a la ira de su hermano Esaú. Busca el perdón de Dios y el de su hermano, y a partir de ese momento es un nuevo hombre que lleva como nombre Israel. Los problemas ahora surgen en el seno de su familia y por esta razón los invita a abandonar la idolatría y los conduce a un pacto con Dios. Y allí vamos a ver los puntos que vamos a estar eh, escudriñando esta semana. Entre ellos, Jacob perdonado, ahora Israel, el perdón divino en Génesis 32 y el perdón humano en Génesis 33. Después vamos a ver los problemas familiares, la violencia que genera violencia en Génesis 34, abandono de la idolatría en Génesis 35, 1 al 15, y la muerte de Raquel en Génesis 35, 16 al 29. Veamos allá. El perdón divino. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. En Génesis 32, 28. ¿Por qué temía Jacob a Esaú? Creo que era bastante sencillo el saber por qué. Él había hecho todo lo posible para usurpar la primogenitura de Esaú. Esaú había prometido matar a Jacob en Génesis 27:41 y Jacob busca la reconciliación. Pero Esaú viene con 400 hombres. Entonces ora y se aferra a las promesas divinas, allí en Génesis 32, 9 al 12. Después de hacer todo lo que él podía hacer, se quedó solo para orar, buscando el perdón divino. La lucha espiritual se convirtió en física, en Génesis 32, 13 al 24. Finalmente, Jacob se aferra al varón, al que reconoce como Dios mismo en Génesis 32:30 y le pide su bendición en Génesis 32:26. Entonces Dios le asegura, has vencido en Génesis 32:28. Y como podemos ver en esta parte, él luchó
contra Jehová. Y por eso que había luchado contra Dios y había vencido, porque había obtenido la bendición de Dios. Aquella bendición que usurpó no era de tanta importancia como la bendición que Dios podía suplirle. El perdón humano. En Génesis 33:10 dice: y dijo Jacob, he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Además de los regalos que le había enviado, Jacob se postra 7 veces delante de su hermano en Génesis 33, 1 al 3. Mis hermanos y amigos, él buscaba que Esaú le perdonara y él hizo de todo para buscar su favor. Regalos, obsequios grandes de todas clases. Quiere dejar claro que no pretende exigir el cumplimiento de la bendición de su padre allí en Génesis 27, 29. Ya para Jacob no había importancia en esa primogenitura. Dios la había bendecido. La reacción de Esaú asombra al propio Jacob. Su hermano le ha perdonado en Génesis 33, 4. Las palabras de Dios se han cumplido. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob, quien ahora era Israel, había luchado con Dios para que le bendijera. Él lo bendijo. Y ahora, aquella lucha que iba a tener contra Esaú había pasado también a un perdón del hombre, perdón humano. Y también Jacob había vencido. Ahora es Israel, un hombre nuevo. Ha sido perdonado por Dios y por su hermano. Sabe que no le merece. Ahora conoce plenamente lo que significa la gracia. Es de esta forma que podemos ver cómo la gracia de Dios es con nosotros, que aún sin merecérnoslas, nos da el perdón. Y aún sin merecerla, muere en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Violencia que genera violencia. En Génesis 34, 7, porque recuerden que los problemas que ya habían pasado con Israel, ahora Israel unifica su nación, su pueblo, sus hijos, y ahora son sus hijos los que tienen que aprender. Y dice que los hijos de Jacob se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. En Génesis 34, 7. Recuerden la historia de Dina. Dice que por fin Israel tiene paz y adquiere su primer terreno en Canaán. Allí edifica un altar para Dios en Génesis 33, 18 al 20. Pero la paz duró poco. Siquem violó a Dina, la hija de Jacob. Sin embargo, estuvo dispuesto a reparar su error en Génesis 34, 1 al 4, versículo 8. Simeón y Leví, representantes de Dios, querían que todo se realizase conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, traicionaron, mataron y saquearon allá en Génesis 34, 13 al 17 y 29, 25 al 29. Y Jacob se preocupa más por las consecuencias que esta acción podría acarrear que por la conducta infame de sus hijos en Génesis 34, 30 al 31. Y es evidente que Dios no aprueba estos actos, así que decide reconducir a la familia a una nueva relación con él. Y recuerden, ellos se deshicieron de toda la familia de Siquem. Tomaron ellos la mano para hacer justicia. Y no era el plan que Dios había determinado. El abandono de la idolatría. En Génesis 35, 2 dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestras vestiduras. En Génesis 35, 2. Dios decidió renovar su pacto con Jacob, pero esta vez toda la familia estaría involucrada. Allá en Génesis 35, 3. Jacob, consciente de que su familia necesitaba acercarse más a Dios, pidió la eliminación de todos los ídolos. La respuesta fue unánime en Génesis 35, 4. Dios los protegió en el camino en Génesis 35, 5 al 6, y allí
edificó Jacob un altar en recuerdo de su primer encuentro con Dios, allí en Génesis 35:7. ¿Qué implicaba la bendición de Dios a Jacob Israel en Génesis 35:11 al 12? Bueno, el versículo 11 habla de fructificar y transmitir la simiente mesiánica, que en él se cumpliría, que saldría el Mesías, que habrían de poseer la tierra prometida allí en el versículo 12. Así es que el abandono a la idolatría iba a darle a ellos muchas más bendiciones. Y llega el momento de la muerte de Raquel. Dice que así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén, en Génesis 35:19. Jacob tuvo que enfrentar la muerte de sus amados. Su madre, Rebeca, había muerto antes de su regreso. Débora, nodriza de Rebeca, murió en Betel, Génesis 35:8. Ahora Raquel muere camino de Belén al dar a luz su último hijo, Benoni, hijo de mi tristeza, o al cual llamó Benjamín, hijo de la mano derecha, en Génesis 35:16 al 18. Poco después, Rubén también deshonró a su padre acostándose con Bilha. Aunque Israel cayó entonces, finalmente le quitó a Rubén el derecho de la primogenitura por esta causa, en Génesis 49:3 al 4. Está claro que ni Israel ni su familia fueron perfectos, pero Dios cumpliría su propósito en ellos, sin importar cuán caótica fuese. Y hermano, Dios también puede cumplir las promesas de Él en tu vida, sin importar lo caótico que sea tu vida o tu familia. Patriarcas y Profetas nos dice en la página 185, de aquella lucha nocturna al lado del Jaboc, Jacob salió hecho un hombre distinto. La confianza en sí mismo había desaparecido. Desde entonces en adelante ya no manifestó su astucia anterior. En vez del disimulo y el engaño, los principios de su vida fueron la sencillez y la veracidad. Había aprendido a confiar con sencillez en el brazo omnipotente y en la prueba y la aflicción se sometió humildemente a la voluntad de Dios. La fe de Abraham e Isaac apareció en Jacob con toda nitidez. Y eso es lo que nos dice allí en Patriarcas y Profetas. Y todavía tenemos otra cita más. Y en esta otra cita, el deseado de toda la gente, la página 521, dice que Jesús conoce las circunstancias que rodean a cada alma. Tú puedes decir, soy pecador, muy pecador. Puedes serlo, pero cuanto peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Él no se aparta de ninguno que llora contrito. Perdonará libremente a todo aquel que acuda a Él en busca de perdón y restauración. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Un Dios que nos perdona sin importar cómo nosotros seamos. En Patriarcas y Profetas dice que en la noche de lucha, en páginas 194 a 202, la experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representan la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Tal será la experiencia del pueblo de Dios en su lucha final contra los poderes del mal. Dios probará la fe de sus seguidores, su perseverancia, su confianza en su poder para librarlos. Satanás se esforzará por atraerlos con el pensamiento de que su situación no tiene esperanza, que sus pecados han sido demasiado grandes para recibir perdón. Tendrán un profundo sentimiento de sus faltas y al examinar su vida verán desvanecerse sus esperanzas. Pero recordando la grandeza de la misericordia de Dios y su propio arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las promesas hechas por medio de Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Su fe no faltará porque sus oraciones no sean contestadas inmediatamente. Se aisarán de la fortaleza de Dios como Jacob se aició del ángel. El lenguaje de su alma será: no te dejaré si no me bendices. Sin embargo, la historia de Jacob
Es una garantía de que Dios no desechará a quienes fueron arrastrados al pecado, pero volvieron al Señor con arrepentimiento verdadero. Por la entrega de sí y por su fe confiada, Jacob logró lo que no había podido alcanzar por lucha con su propia fuerza. Así Dios enseñó a su siervo que solo el poder y la gracia divinas podrían dar las bendiciones que anhelaba. Así ocurrirá con los que vivan en los últimos días. Cuando los peligros los rodeen y la desesperación se apodere de su alma, deberán depender únicamente de los méritos de la expiación. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Así es que, igual que como en aquel momento con Israel, en algún momento fuere Jacob, que luchó para que fuera bendecido, en los últimos días que vivimos también nosotros vamos a tener la misma oportunidad y vamos a tener que confiar plenamente en Dios. Así que te invito hoy a que puedas confiar completamente en Dios y que la promesa, todo lo que Él ha prometido para nosotros, va a cumplirse. Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder comprender tu palabra, de poder entender que tú tienes un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Ayúdanos a aceptarlos, a confiar en ti y a depender solamente de ti para que cuando tú vengas en gloria podamos ir a morar contigo a la Canaán celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos y hermanos que me escuchan, aquí tienen su lección, la pueden compartir a través de YouTube, puedes suscribirte al canal, puedes escucharla y si por casualidad no tienes acceso al YouTube y tienes podcast o Spotify, te diría que vayas al buscador, pones allí lección de escuela sabática, comentarios y también nos puedes escuchar a través de podcast y Spotify. Dios te bendiga, Dios te guarde.